Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy en este día 5, domingo, es el primer domingo que tenemos ya en este año 2025. Pero lo más lindo es que hoy celebramos la Epifanía del Señor. Epifanía dice manifestación. Eyecuaca, peñan de Yara, oyecuaca. Pero hoy ya no es simplemente aquella Epifanía de la Nochebuena del 24 de diciembre y del 25, el nacimiento de Jesús. Upe venían de Yara, Yecuaca, a los judíos, a este pueblo que estaba esperando por tan largo tiempo la venida del Mesías del Salvador. Juan llegó la segunda Epifanía. Ñande Yara y Ñande She da yo para un grupúsculo, para un grupito. Yo vine para la humanidad. Hoy, queridos hermanos, es la fiesta de la universalidad. Hoy podemos decir es la fiesta de la iglesia, porque eclesia quiere decir la humanidad, el atiguazú. Entero betea lleva yayuña ñemoí peñan de yarare no debe yay cuajangua. Va esa paja oye cualcañan de epifanía. Y por eso nos habla de estos magos que vienen del oriente. La primera lectura desde el libro de Isaías: levántate, resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Porque las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad a las naciones. Pero sobre ti brillará el Señor y su gloria aparecerá sobre ti. Las naciones caminarán a tu luz y los reyes al esplendor de tu aurora. Mira a tu alrededor y observa. Todos se han reunido y vienen hacia ti. Tus hijos llegan desde lejos y tus hijas son llevadas en brazos. Al ver esto, estarás radiante, palpitará y se ensanchará tu corazón, porque se volcarán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las naciones llegarán hasta ti. Y así continúa la palabra y la profecía de Isaías. Queridos amigos, el mismo nombre de Isaías, Yahvé nos salva, uñan de esa caña de ayepa, va va peñan de Yara, o prometeba que olla pomagina, pero nos pide a nosotros ciertamente, y comienza con el primer verbo diciendo, levántate, levantarse, reyes cuamana. Navidad significa eso, Dios está con nosotros, el Emmanuel. Y vienen todas las promesas, como siempre, desde el Adviento hemos dicho, llegarán días. El camino del reino de Dios. Upeare con ayaye putasona, oñón dive paye yapoana, peñan de yaipotá, peñan de recobewi. Peñan de Yaipotá, Peñan de Logapupe, nuestra familia. Y sobre todo Peñan de Yaipotá en este año 2025. Ají, aitente ahí. Topa la corrupción con Yandenetame, lleva. Que hagamos las cosas como Dios nos pide. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.